Del pulso petrolero que ustedes hicieron con respecto al 2019 al que realizaron del año 2020, ¿qué ha cambiado en lo que tiene que ver con las situaciones irregulares en el manejo de combustibles en regiones fronterizas entre Colombia y Venezuela? Bueno, hemos visto un cambio, que es que el contrabando de gasolina con respecto a 2017, 2018, 2019, 2020 ha venido en aumento. Y este contrabando de gasolina en aumento se ve más caracterizado en departamentos fronterizos con Venezuela, como lo es Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Lo que pareciera ser un elemento distintivo del año 2020 a otros años es el tema que tiene que ver con combustibles, sobre todo porque podría haberse ya invertido lo que antes era un flujo de combustible de Venezuela hacia Colombia, ahora es de Colombia hacia Venezuela, que ya ustedes lo habían denunciado el año pasado, pero que pareciera que se intensificó durante todo el año 2020. Sí, eso lo vimos durante todo el año 2020 y podría decirse que como lo muestra uno de nuestros mapas, los departamentos donde más se ha afectado este contrabando de hidrocarburos es la zona fronteriza con Venezuela. Lo vemos en tres departamentos especialmente: Norte de Santander, Cesar y La Guajira, siendo, vuelvo a reiterar, Norte de Santander uno de los departamentos con más incautaciones de estas. Estamos hablando de 46.543 galones de gasolina incautados en este departamento. Alrededor de esta zona se presenta esta clase como de tráfico ilegal desde nuestro país, y ahora, como tú lo reiteraste, ahora es la inversa: la gasolina que está acá se la están llevando para Venezuela y están haciendo el comercio ilegal en el país vecino. Esta gasolina incautada, digamos, ¿qué órgano de seguridad la incauta en Colombia y cómo estaba esa gasolina? ¿Quién la tenía? El encargado especial de hacer esta clase de incautaciones, nosotros lo llamamos POLF, que es la Policía Nacional encargada de frontera para la incautación de esta clase de actividades. La POLF es la que se encarga de hacer estos incautaciones, revisa, por ejemplo, carros o digamos buses o transporte de vehículos normales o transportes, hacen como el normal, digamos, verificación del carro, y encuentra muchas veces en los baúles, dentro del carro, o carros modificados. ¿A qué me refiero con carros modificados? Que dentro del automóvil están como los galones de gasolina dentro de las sillas, y de esa manera esos carros modificados se transporta la gasolina de contrabando. Lo que hace la Polfa es revisar esta clase de carros de manera legal, lo revisa que esa gasolina muchas veces no tiene la documentación que debería tener para su transporte, y la decomisa. Es presumible que entonces todos estos vehículos que tienen un exceso de gasolina, por así decirlo, o de combustible, es para llevarlo a Venezuela y comercializarlo. Sí, es lo que nosotros presumimos, porque esta mayoría como de transporte ilegal que se realiza en la zona de frontera es para que dentro del país vecino se pueda comercializar ilegalmente esta gasolina. El negocio se ha convertido a la inversa, y desde acá, desde nuestro país, en zona de frontera, se están llevando la gasolina porque dentro del mercado de Venezuela está supremamente alto, el mercado negro, por supuesto. Las autoridades colombianas, además de estas supervisiones a las unidades, han adoptado algunas medidas para tratar de frenar ese contrabando. Hay una medida que está bastante interesante y que nosotros estamos haciendo vigilancia, que es la de los pimpineros, que es la forma, por ejemplo, de legalizar los trabajos de los pimpineros. Un trabajo que se ha visto durante muchos años, de generación en generación, y no es que estén, como decirlo así, justificando la ilegalidad, porque no, sino que por el contrario, que esta actividad de gasolina se vea de forma legal y se pueda, como digamos, de hacer de una forma diferente a la que se está llevando, es decir, que no se ponga en riesgo la vida de las personas que transitan con gasolina. ¿Y qué otras medidas han adoptado? Otras medidas, por ejemplo, que se han visto adoptadas, están reforzando mucho la seguridad en la zona de frontera, en estos departamentos, para que las operaciones sean más recurrentes
y el contrabando de gasolina y la aprehensión y contrabando de gasolina, pues sea menos en estas actividades. Ustedes que han venido justamente trabajando y estudiando el caso de los pimpineros y la situación laboral, en la actualidad ellos admiten que la comercialización es a la inversa. Sí, ellos admiten eso y eso ha sido también un fenómeno inusual para ellos porque antes, y ustedes lo saben, históricamente Venezuela nos daba gasolina a nosotros, ahora nosotros les damos gasolina a ustedes, entonces eso también nos ha afectado. ¿Hay alguna conexión entre ese contrabando de combustible y la acción de grupos irregulares en la explosión del oleoducto o en la extracción de crudo para el procesamiento de cocaína? Sí, claro. Lo que pasa es que en zonas de frontera, y estoy hablando especialmente en norte de Santander, está tres fenómenos que siempre hemos notado. Claramente, la inestabilidad y la injerencia que tienen los grupos armados no estatales dentro de ese territorio, la presión y la influencia claramente que ha pasado con la crisis venezolana y la inseguridad que hay en el departamento. A pesar de que grupos armados, que existan un diálogo de paz, que haya un acuerdo de paz desde el 2016 en el país, todavía existen grupos o disidencias que se llaman acá de las FARC que siguen luchando por el territorio con grupos como el ELN, que es un grupo caracterizado en ejercer presión en contra de la industria petrolera. Departamento Norte de Santander, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista petrolero para Colombia? De Santander presenta actividades de producción, además en ese departamento pasa uno de los oleoductos más importantes del país, que es el Caño Limón Coveñas. También en la zona del Catatumbo hay campos de producción, exactamente ya te digo, así los campos de producción que están en Tibú y Sardinato, que también son campos muy importantes para Ecopetrol, y hay muchas empresas operadoras que trabajan en pro a la extracción de petróleo. Entonces, pues es un departamento que a pesar de que su producción es baja, tiene mucha actividad del sector petrolero. Y tenemos que tener presente que además del crudo, también hay mucha prospectividad y actividad en la zona gasífera. Esta situación se complica también por el hecho de que no haya diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Sí, claro, porque si no hay un diálogo, sigue estando el fenómeno en la frontera. Y si no están las autoridades y no hay una regulación entre fronteras, obviamente la actividad ilegal va a aumentar.